Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Estamos en ya la recta final de la Semana de la Movilidad con una de las últimas actividades, pero súper importante. Diana nos va a platicar de género y movilidad, eh, dónde estamos y hacia dónde vamos. Les voy a presentar a Diana. Diana Infante Vargas es originaria de Saltillo y es arquitecta por parte del TEC de Monterrey. Obtuvo la maestría en ciencias con acentuación en planeación y diseño urbano por parte de la Universidad de Cardiff en Reino Unido a través del programa de becas Chevening, y actualmente realiza el programa de doctorado en desarrollo global interdisciplinario en la Universidad de York en Reino Unido, gracias a la beca regional para estudios de posgrado en el extranjero de parte de CONACYT. Es autora del libro Acosadores a Bordo, un estudio sobre la violencia de género en el transporte público de Saltillo en 2021, y cuenta con diversas publicaciones en distintas revistas internacionales como Gender, Place and Culture and Journal of Gender Studies, y colabora con Ruedas Rebeldes, un periodismo en bicicleta, como columnista en la sección de historias banqueteras de aquí de Saltillo. Eh, Diana, qué honor tenerte acá y compartir este espacio. Eh, y pues aquí somos todas oídos para escucharte y aprender mucho de ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Primero por organizar, aventarse la chamba de iniciar la Semana de la Movilidad en Saltillo. Creo que es algo que no debemos de dejar de resaltar, ¿no? El reto que conlleva organizar este tipo de eventos, pero lo crucial que es, lo importante que es la labor que se están aventando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por todo este esfuerzo que se están aventando. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar a platicar sobre movilidad y género en Saltillo, qué ha pasado y a dónde vamos. Como dijo Marianch, mi nombre es Diana Infante Vargas, mucho gusto. Este, a ver, vamos, ahí está. ¿Cómo estamos en Saltillo? Ayer estábamos justo en un conversatorio, lo dirigía Sofía Bertello y un par de compañeras que también son urbanistas, activistas de la movilidad en México. Y justo les platicaba que todo eso es como un efecto dominó. En 2019, yo viví un episodio de acoso por parte de un conductor del transporte público y cuando intenté denunciar, el Instituto Municipal de Transporte me dijo que, pues básicamente me dijo que pues, lo sentían mucho, que qué pena, pero que no me podían ayudar porque no existían datos que comprobaran que lo que me había pasado era un patrón y no un caso aislado. Que qué pena, pero pues que seguramente había sido un caso aislado, ¿no? Entonces, yo como mujer ya había vivido episodios de acoso, a lo mejor en menor medida más bien, este, obviamente como ya una violencia muy normalizada, pero aún así yo sabía que no era un caso aislado, que era parte de un patrón. Entonces yo, parte de lo que les pedía a las autoridades era que hicieran estudios de violencia de género en el transporte público, pero su respuesta era que no tenían la capacidad técnica, que no podían ellos elaborar ese tipo de estudios porque no existía la capacidad técnica. Obviamente eso me frustró todavía más porque pues si la autoridad no tiene la capacidad técnica de desarrollar estos estudios, entonces ¿quién? Em, Resultó por muchos caminos de la vida que me dieron una beca para cursar la maestría acá en el Reino Unido y mi tesis de maestría justo se enfocó en hacer un estudio de violencia de género en el transporte público de Saltillo. Tomé como referente un estudio que realiza ONU Mujeres, que es del programa de ciudades seguras, ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres y niñas este, en el que de casualidad han participado varias ciudades mexicanas, entre ellas Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, si no me equivoco, Torreón y la zona metropolitana de Monterrey. Esto es relevante porque lo que a mí me interesaba hacer a través de este estudio era comprobar que lo que me había sucedido a mí en un patrón, pero no nada más, o sea, más allá de lo que me había sucedido a mí, era ponernos en una escala en la que pudiéramos comparar qué tal estábamos en relación a otras zonas urbanas, en este caso Torreón y la zona metropolitana de Monterrey, o sea, la distancia que tenemos y por también la relación de la región, ¿no? En Torreón, Coahuila, la percepción de inseguridad alcanza el 78.2%.
O sea que el 78% de las usuarias tienen miedo de ser agredidas sexualmente al utilizar el transporte público en Torreón. Y en la zona metropolitana de Monterrey alcanza el 77.8%. Este es uno de mis visuales favoritos cada que me invitan a platicar sobre los estudios que he realizado, porque cada punto representa una respuesta a la encuesta del estudio que realicé. Esta es la zona metropolitana no, más bien la zona conurbada de Saltillo, y se puede ver ahí por ahí a la derecha Arteaga un poquito, pero el estudio se enfocó en Saltillo. Em, Creo que es uno de mis visuales favoritos simplemente porque podemos ver la espacialización, o más bien como, sí, la espacialización de las respuestas. ¿Qué tanto, en dónde están ubicadas la gran mayoría de las personas que utilizan el transporte público? Y luego, aparte, ya que interpretas los resultados, cómo es que esas vivencias están relacionadas a su ubicación geográfica, ¿no? En Saltillo, el 97% de las participantes ya había vivido algún tipo de violencia en el transporte público cuando contestaron la encuesta. Y el 95% de las participantes aseguró tener miedo de vivir una experiencia de acoso de violencia sexual. Estamos por encima de la zona metropolitana de Monterrey y de Torreón por mucho. Y la verdad es que las percepciones están íntimamente ligadas a las realidades, porque ya sea que ya han vivido episodios de violencia y saben que se pueden llegar a repetir, o porque no los han vivido todavía, pero saben que inevitablemente va a pasar por las condiciones en las que se maneja el transporte público en Saltillo. ¿Y qué es lo que sucede? Perdón, no está. ¿Qué es lo que sucede, no? O sea, una vez que ya sucedió el caso de violencia de género, solamente el 4% de las mujeres intentaron levantar un reporte al respecto. ¿Por qué? Pues muchos no sabían a dónde tenían que ir o a quién llamar, no sabían que se podía denunciar, a algunas les pareció que era insignificante, esto no es poca cosa. Muchas mujeres normalizamos estos niveles de violencia y decimos, no, pues es que yo ya sé cómo son los hombres, ¿no? Ya sé que me van a empezar a chiflar, o ya sé que si se pone muy en el camión, se van a empezar a arrimar. Entonces, como que lo normalizamos y se vuelve parte de este ciclo de la violencia dentro de los espacios públicos. Y por último, había personas que tenían miedo de reportar. Pero estos datos a mí me parece que es muy crucial que nos detengamos un poquito y pensemos cómo es que estamos entregando la información, ¿no? Cuando recién se estaba haciendo público todo este estudio, algunos medios de comunicación por ahí agarraron este porcentaje y se agarraron a correr. Solamente el 4% de las mujeres denuncia cuando les pasan un episodio de acoso en el transporte público, como si nosotras tuviéramos la responsabilidad de denunciar, y porque nosotras no denunciamos, por eso estas violencias suceden, ¿no? Por eso aquí el enfoque de la narrativa importa muchísimo en cómo es que presentamos y analizamos la problemática. ¿Qué pasa cuando una mujer vive un episodio de violencia? Empiezan a hacer una balanza costo-beneficio en el que, a ver, me pasó un episodio de violencia y sí estuvo muy feo y estoy genuinamente afectada por esto, pero si tengo que ir al centro de empoderamiento de la mujer, me tengo que tomar el día del trabajo y no me lo van a pagar. A ver si me dan el día. Y luego, aparte, si yo tengo infancias, ¿con quién las voy a dejar? ¿Quién va a ir por ellos a la escuela o quién los va a ir a recoger? Aparte, son procesos de denuncia largos, no es como que nada más tengo que ir una sola vez, tengo que ir varias veces por muchos meses, si no es que años, hay casos que se arrastran años, y luego aparte le sumas la incertidumbre de las carpetas de investigación en el que, pues como no existen registros, o sea, es como tu palabra contra la palabra de la otra persona, e incluso saber si puedes ubicar quién fue la otra persona, ¿no? Porque esa también es una limitante muy grande. Y aparte de eso, le sumas la baja tasa de resolución que tienen los ministerios públicos, incluso los ministerios públicos con perspectiva de género, o más bien los enfocados para delitos contra la mujer. Y a eso le sumas procesos de revictimización o de incompetencia por parte de las autoridades, ¿no? Que no es poca cosa. Y puede llegar una mujer, que fue lo que me sucedió a mí, pero pues, digo, ese es mi punto de referencia, pero no soy la única persona a la que le ha pasado, ¿no? Yo llegué con toda la disposición de decir, ¿sabes qué? Si esta va a ser una tarea, yo me la aviento, no pasa nada. O sea, si es un juego de resistencia, a mí no me van a ganar. Te gana el sistema, porque los mismos ministerios públicos te empiezan a decir, no, pero es que, ¿qué te hizo? ¿Cómo te tocó? Pero sí te estaba tocando o no, o nada más te estaba viendo, porque si nada más te estaba viendo, entonces pues a lo mejor no hay mucho que podamos hacer. O sea, todo este tipo de como de comentarios
también juegan un rol muy grande en la balanza costo-beneficio, ¿no? Y entonces empieza la balanza a hacerse de un lado a otro, 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 y dices, pues sí, puedo levantar un reporte o una denuncia, ¿qué voy a ganar? Contra todo lo que estoy perdiendo, contra todo lo que me está costando. Entonces, las mujeres deciden no tomar estos procesos de denuncia, no deciden tomar estos procesos de denuncia, e incluso las que sí viven actitudes revictimización, revictimización, es una palabra chistosa de decir, por parte de las autoridades locales, ¿no? Comentarios desde, por ejemplo, el Instituto Municipal de Transporte, que le preguntó a una de las participantes, bueno, pero ¿qué te hizo? ¿Te tocó? Quizá estás malinterpretando la situación. Había una señora como de 50 y tantos años, entre 50 y 60 años, que intentó denunciar a un chico que se estaba masturbando al lado de ella. Y el Ministerio Público le dijo, ay, pero mira, es que esta hora, a esta edad está muy chavito y tú le gustaste, deberías de tomártelo como un cumplido. También había otras en el que el propio Ministerio Público, que es quien tiene que estar abogando por la persona que está poniendo una denuncia, le decía, no, pues es que el conductor ya está buscando nuevo trabajo, si tú sigues como con esto de la denuncia, pues le va a quedar un registro y no le van a poder dar trabajo tan fácil, tiene familia, él obviamente lo siente mucho, está intentando cambiar, entonces pues a lo mejor deberías de darle chance. Y son tipos de comentarios que lo único que hacen es amedrentar y normalizar la violencia a la que la víctima estuvo expuesta. Realidad, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema de reporte se convierte en un mito y en una excusa, ¿no? Sucede un episodio de violencia. Sucede un episodio de violencia y hay dos vertientes, hay dos caminos, ya sea que la persona decida denunciar o no. Si tú decides denunciar, todos los casos son redirigidos al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Coahuila. El Instituto Municipal de Transporte en Saltillo, a la fecha, no se involucra en el proceso de denuncia ni tiene su propio sistema de reportes. Ellos no tienen números, es más, no tienen ni siquiera un Excel de cuántos reportes hay. Después de eso, cuando todos los casos son redirigidos al centro de empoderamiento, se intimida o se ignora a las mujeres que quieren presentar una denuncia hasta que eventualmente desisten del proceso o optan por la mediación. Ya sea que desistan del proceso porque son procesos muy largos, son muy costosos, como ya les decía, no nada más costosos en términos económicos, ¿no? Sino también emocionales, mentales, de horas, de compromiso, o las amedrentan con comentarios como los que les enseñaba, ¿no? Y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Pues como ya desistieron del proceso, no se generaron estadísticas sobre violencia de género en el transporte público, que es exactamente el mismo resultado que obtenemos si la persona que vivió el episodio de violencia decide no denunciar. Y entonces, aquí es en donde les digo que se convierte como en un mito y la excusa del sistema de transporte público. La autoridad local argumenta que como no existen estadísticas que respalden todos estos casos, entonces no es una problemática. ¿Qué es lo que sucede? Como no existen suficientes reportes o estadísticas, indican un problema de violencia de género, entonces entonces la autoridad no tiene que hacer nada, pero en realidad los sistemas de reporte son los que no nos están permitiendo generar esas estadísticas porque no estamos buscando. Y las mujeres deciden desistir de la denuncia por la balanza costo-beneficio y volvemos al punto de partida, ¿no? No existen estadísticas. Y si no existe nada que me indique que está mal, no tengo nada que arreglar. Las mujeres que viven episodios de violencia en el transporte público sufren revictimización día tras día, decidan denunciar o no, porque las volvemos a exponer a sistemas hostiles, a espacios públicos violentos en el día a día y no estamos haciendo nada para protegerlas o para aminorar los niveles de violencia a los que están expuestas. Y entonces es una revictimización constante. Decidan o no pasar por el proceso de denuncia. Y ahora imagínate lo violento que es pasar por esos procesos de denuncia. Las mujeres desisten. Bueno, ok. Ya vimos cómo está el proceso de denuncia, ya vimos que no estamos investigando estos datos, ya vimos cuál es el rol, o más bien el no rol de la autoridad local en todo esto, pero apostarle a un sistema de reporte como el único camino para mitigar esta problemática es un enfoque bastante punitivista. Estamos queriendo encarcelar o denunciar o como ponerles una bandera roja a todos los acosadores cuando en realidad pues ¿cómo hacemos eso, no? O sea, ¿cómo hacemos eso sin que nuestro sistema de justicia colapse y que genuinamente puedan dar el ancho? Y sobre todo, este enfoque no previene la violencia de género que vivimos en el día a día. Será más bien
que, ok, sí, es importante que como un sistema de transporte, o más bien un gobierno municipal y estatal, puedan proveer un sistema de reporte efectivo, confiable, que sea empático con las personas que viven estos casos, pero ¿será que podríamos profundizar? Cuando pensemos en movilidad y en género, ¿será que podamos profundizar y no irnos nada más automáticamente a la ruta de, ok, los sistemas de reporte, ¿cómo lo podemos prevenir? Y aquí es en donde entramos como a esta nueva vertiente de la investigación que estoy realizando, ¿no? ¿En quién y en qué pensamos cuando hablamos de movilidad sostenible? Cuando pensamos en movilidad, pensamos en mujeres, y si pensamos en mujeres, ¿en qué tipo de mujeres pensamos? ¿Las pensamos con discapacidades de cierta edad? ¿Las pensamos con responsabilidades de cuidado? ¿Las pensamos con ciertos estratos socioeconómicos o con cierta capacidad financiera? ¿Qué tipo de mujer estamos pensando y para qué tipo de mujer estamos diseñando los sistemas de transporte público, ¿no? El proyecto de investigación que estoy desarrollando ahorita se llama Cities, Transport and Women, I'll Look into the Mexican Context, y lo estoy desarrollando de la mano de la Universidad de York y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Global, gracias a una beca regional CONACYT. Les voy a platicar un poquito más de la metodología que estoy implementando. Son tres métodos los que implementé el año pasado que estaba en México. Fueron caminatas de exploración urbana en colaboración con Transeúntas, una colectiva que se dedica a crear ejercicios y espacios en los que las mujeres puedan reapoderarse del espacio público y como reescribir esta narrativa. Están las auditorías a las paradas de transporte público y el seguimiento de participantes. Es un seguimiento etnográfico. Les quiero platicar tantito de cada una de las metodologías y cuáles fueron los retos más grandes y por qué es que cada metodología responde a una de las necesidades de este proyecto de investigación y cómo es que vamos a después verlo en resultados tangibles, ¿no? En los seguimientos etnográficos participaron 10 mujeres. 5 de las participantes eran mujeres jóvenes profesionistas que todavía vivían con su familia nuclear, que todavía no habían salido de su casa. Y las otras 5 participantes eran participantes ya mayores de 30 años con responsabilidades de cuidado. Aquí es importante porque si se acuerdan, hace ratito les estaba diciendo en qué tipo de mujeres pensamos cuando pensamos en sistemas de transporte público. Obviamente todas estas vivencias son válidas, pero tienen matices muchísimo más profundos, ¿no? La movilidad, por ejemplo, tenía 2 participantes, les vamos a poner María y Elena. María y Elena eran una mamá y una hija que cuidaban juntas entre los dos a su hijo y a su nieto de 13 años que vive en el espectro autista. María es una señora de 70 años y Elena era una señora de 45 años que María ya estaba retirada, pero Elena seguía trabajando. Y entre las dos tenían que coordinarse para llevar a su hijo y a su nieto a la escuela creo que se llama CRE, al CRE, que son las escuelas para niños en el espectro autista o con discapacidad. Y como Elena estaba trabajando de tiempo completo, ella ya se había separado de su pareja, no podía ir a recogerlo todos los días porque no podía salirse del trabajo, ¿no? Pero aún así ella tenía esa responsabilidad de cuidado y entonces lo que pasaba era que su mamá de 70 años tenía que navegar estos sistemas de transporte público y las calles que ellas viven por la colonia, por la Landín, las calles que son como puras banquetas con escalones, con escombros, con muchos obstáculos, y aún así ella tenía que navegarlo todos los días porque el niño tiene que ir a la escuela y el niño lo tienen que recoger. Su vida no se puede detener porque las banquetas no están en el estado óptimo, ¿no? Entonces, creo que eso es a lo que me refiero cuando les digo que hay que poner en perspectiva los distintos esquemas de movilidad, ¿no? O sea, los retos que viven María y Elena al tener que llevar a cabo su movilidad cotidiana no van a ser los mismos retos que vive, por ejemplo, Carolina, que es una chica de 20 años que se acaba de graduar de la universidad y que a lo mejor está intentando conseguir un trabajo y que a lo mejor pronto o en los próximos años su aspiración inmediata es comprar un automóvil privado porque eso es lo que le permite como la independencia de tener su movilidad, ¿no? O sea, son problemáticas distintas dentro de una misma línea. Y por eso es que es importante que en este método de metodologías participativas de seguimientos etnográficos, existe esta pluralidad, esta diversidad de participantes que nos puedan dar como todo esto un entendimiento más profundo de lo que es
tener una movilidad compleja en Saltillo, ¿no? Otro ejemplo que también a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba haciendo el seguimiento de la participante, porque la dinámica era que yo las conocía, teníamos una entrevista como de 1 hora y a los pocos días programábamos un seguimiento. Y desde que ellas salían de su casa, incluso había una de esas participantes a las 5:30 de la mañana salía de su casa, de las 5:30 hasta que llegaba a su casa a las 6:30, 7 de la tarde, pues me la pasaba siguiéndolas como su sombra, ¿no? Porque lo que quieres es tener un conocimiento profundo de su movilidad. Y esta participante, ella era la cuidadora principal de su mamá, una mujer de 75 años que vive con demencia. Pero una de las limitantes más grandes que ella tenía era las limitaciones financieras. Ella no tenía quien cuidar a su mamá y tampoco no podía pagar que alguien cuidara a su mamá, ¿no? Entonces, ella se levantaba, le hacía la comida, el desayuno, la sentaba, la bañaba, todo. Y cuando salía a su trabajo, la encerraba en una habitación que, o sea, ella obviamente ya había tomado como ciertas precauciones para que la señora estuviera como lo más segura posible. La encerraba en una habitación y se iba a trabajar. Y cuando salía de su primer trabajo, tenía que regresarse hasta su casa, que le quedaba como 1 hora en camión. Tenía que regresarse hasta su casa para sacar a su mamá, caminar tantito, a darle de comer y otra vez la encerraba y salía a su segundo trabajo. Ese tipo de movilidades complejas es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no se trata nada más de sistemas de transporte, sino también de sistemas de cuidados. En este caso, el sistema de transporte estaba moldeando muchísimo cómo es que esta participante estaba llevando a cabo su vida, porque si a ella se le pasaba el camión, su mamá o sea, iba a empezar a pasar hambre, ella iba a estar incómoda, ella no iba a estar como tranquila, o sea, su movilidad estaba muy determinada por o sea, como por esta exactitud de andar a la corre y corre. Tengo que estar haciendo y tengo que estar checando, ¿no? Em, en general, esta metodología creo que fue de las más complejas, porque cada que hacíamos la entrevista inicial, bueno, después de el seguimiento teníamos una entrevista final en la que platicábamos qué era lo que habíamos vivido, ¿no? Y en las entrevistas iniciales, yo siempre les preguntaba a las participantes, bueno, ¿y ustedes cómo ven su trayecto? O sea, ¿te sientes segura? ¿Te sientes insegura? ¿Te sientes vulnerable? O no de una manera en la que guías a la participante, pero quieres saber cuáles son sus percepciones. Todas las participantes me dijeron, no, pues yo me siento bastante segura en mis trayectos, no siento que esté vulnerable. Eh, y, pero esto fue como después de la sexta o séptima participante que se la pasaban diciéndome que se sentían seguras. Yo estaba así de, ¿qué estoy haciendo? O sea, si todas se sienten seguras, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué dije? No, pues, ¿para qué andamos investigando todo esto? Hasta que ya teníamos el seguimiento y en la entrevista de salida, todas llegaron y me dijeron, estaba muy preocupada por ti. Porque yo las iba siguiendo, pero el tema es que no íbamos interactuando, o sea, ellas siempre iban adelante y yo iba 1 metro o 2 atrás de ellas y no hablábamos. O sea, yo era su sombra, no, me veían, pero no interactuábamos, yo no podía interactuar con ellas, ni hablando, ni por mensaje, ni por llamada, ni nada. A menos de que fuera obviamente una situación de riesgo. Y en la entrevista de salida, todas me dijeron: "No, estaba muy preocupada por ti. Me daba miedo que no supieras cómo navegar este cruce, porque ahora que ya lo estoy pensando, yo ya sé cómo navegarlo, pero porque yo ya sé por dónde torear los carros. O yo ya sé en qué parte de la parada me debo de parar, porque ahí llega la luz. O yo ya sé en qué parte del camión sí me siento, porque sé que más adelante en la ruta se suben muchos trabajadores que luego pueden pasarse como de chistositos, etcétera, ¿no? Y pero todos estos conocimientos que ellas ya traían, lo tenían como es la norma, ¿no? Es lo común, es mi cotidiano. Pero cuando ya me integraba yo en la ecuación, ellas decían, no, sí está peligroso. Diana necesita saber todo esto para que también ella vaya segura. Y eso era lo que les causaba vulnerabilidad, que eso me pareció muy interesante, ¿no? Creo que también existe algo muy interesante sobre las dinámicas de cuidado, que todas las participantes, no era su rol, pero me iban cuidando. En el siguiente método, que fue las caminatas de exploración urbanas, estas fueron las que se llevaron a cabo con transeúntas. Hicimos 2 caminatas, 2 recorridos. Las 2 salieron del Alameda,
y en las dos hicimos un trayecto caminando, tomamos un camión, otro trayecto caminando y tomamos otro camión a Casa Floral, que era el punto de finalización en el que teníamos un taller en el que las participantes podían hablar y redibujar el recorrido que habíamos hecho y narrarlo a través de sus ojos, ¿no? Que era lo que habían vivido. Los retos más grandes que tuvimos con esta metodología fue que los camiones no son camiones accesibles, entonces de entrada no podíamos darle la bienvenida a personas que tuvieran movilidad limitada. Y entonces eso ya de entrada sesga mucho lo que estamos hablando, ¿no? Por más que algunas participantes dentro del taller sí lo mencionaron, de oye, las personas mayores que ya utilizan bastón o que utilizan andadera o las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado y llevan carriola, etcétera, ¿cómo se suben al camión? No se suben, ¿no? O se tienen que traer a los bebés así de que en estas como cangureras o a los niños que los van jalando y pobrecitos les dislocan la muñeca. Pero pues por lo mismo no pudimos darle la bienvenida a este tipo de participantes. También un sesgo importante es que el llamado para participantes fue a través de redes sociales y por más que tuvimos muy, muy buena respuesta, las participantes no eran mayores de 40 años y esas movilidades de 40 para arriba no están representadas en esta metodología. Contrario, por ejemplo, a los seguimientos, que sí había mucha diversidad en las edades, ¿no? Yo creo que, y aquí es en donde ya empezamos a ver cómo es que estos métodos se complementan, cómo es que hablan entre ellos y llenan estos vacíos que dejan el uno en el otro. El primer recorrido, caminamos por todo Victoria para tomar la 5A en Hidalgo y luego nos bajamos por allá por Ciencias Químicas y en el Ateneo. Caminamos todo Avenida Universidad y luego tomamos la 13B. Este recorrido, voy a entrar en detalle específicamente en este y no en el segundo, pero ahorita les voy a platicar por qué. Cuando ya veníamos de regreso en la ruta 13B, nos subimos y éramos un grupo como de 12 personas. Llevamos una infancia como de 7 años y en cuanto nos subimos a ese camión se sentía tenso el ambiente porque en la parte de hasta atrás venían como 5 o 6 tipos que venían saliendo como de las fábricas. La 13B, si logran ver el mapa que está en su mano izquierda, la 13B pasa por todo Isidro López y sube hasta el centro, pero todo Isidro López más hacia el norte es pura zona industrial. Entonces como que nos había tocado el cambio de turno, no sé qué había pasado, pero era mucho trabajador. Y en cuanto nos subimos, se sintió tenso el entorno y ya saben, las miradas, que si los cuchicheos, que si estaban ahí, secreteándose cosas, nos empezaron también como a gritar, poco a poquito, como que se iban envalentonando. Y hasta el final que nos empezaron ya a decir cosas como más subidas de tono, ¿no? Y ya empezaban a mandar besos y ya empezaban a hacer sonidos y ya empezaban a ser más obvios al respecto. Em, Creo que era algo que como organizadora no me esperaba que pasaba. Obviamente yo ya había pensado qué voy a hacer si nos pasa algo así, porque para todo esto tienes que preparar como muchísimos protocolos de seguridad, etcétera. Pero, pero verlos como tan envalentonados fue mucho el coraje. Sofía Bertello, que ahorita le estoy viendo en la llamada, ella estaba ahí cuando estábamos haciendo este recorrido, creo. Y al final, cuando ya nos íbamos a bajar, Triana, la otra organizadora, que es colaboradora en Transeúntas, ella sí les dijo, oigan, no es desfile, sí se comportan. Y así, los vatos calmados, callados, la mirada al suelo, pero, o sea, cambió el entorno por completo, pero a nosotras nos dio muchísimo coraje y siento que también eso marcó mucho de cómo después sucedió el taller post caminata, ¿no? Ahorita ya les voy a enseñar un par de fotos. Ahí está. La dinámica era las participantes ya, o sea, que yo les había trazado esta ruta, ¿no? Y yo les enseñaba el mapa, porque ellas tenían unos libretos. Pero en la dinámica era que ellas retrasaran la ruta y la reimaginaran a través de lo que más les había llamado la atención, ¿no? Y lo primero que dijeron fue la experiencia que nos pasó en este camión, pero también otras cosas muy interesantes que a lo mejor no es lo primero que asociamos cuando pensamos en movilidad con perspectiva de género, ¿no? Banquetas amplias, vegetación,
transparencia de inmobiliarios, usos de suelos, son cosas que no se nos ocurren. Lo primero que tienden a pensar muchos como gobiernos cuando hablas de sistemas de transporte con perspectiva de género es, bueno, camiones segregados, camiones rosas, vagones exclusivos, ¿no? Cuando en realidad lo que empezamos a ver en estas caminatas era cómo me siento yo segura, cómo me siento cómoda. Y muchas de esas seguridad y comodidad viene asociado a lo que está en mi entorno construido. Y no necesariamente a que yo esté segregada o a que esté excluida de los hombres, ¿no? Porque esa es una burbuja en la que pues en realidad no estoy segura, simplemente estoy segregada. El siguiente método, me voy a empezar a ir un poco más rápido porque siento que ya voy bien lento. El siguiente método fueron las auditorías urbanas y esto lo dejé al último simplemente por la complejidad del método. Lo que yo quería hacer era evaluar las características físicas de las paradas de transporte público con ciertos indicadores, con una metodología del Banco Interamericano del Desarrollo, que habían hecho para calcular los niveles de caminabilidad de las banquetas. Lo que pasa es que yo agarré ese índice y lo retrabajé para evaluar las paradas de transporte público en indicadores como banquetas, mobiliario, materiales, seguridad vial y confort inmobiliario. El primer reto, así gigante, es que en Saltillo no existe un mapa sobre las paradas de transporte público. Nadie sabe dónde están. Tú le preguntas a la autoridad local, oye, necesito que me pase la información de dónde tienen instaladas las paradas de transporte público, ¿no? Los parabuses, los postes, ya ni siquiera las informales, solamente esas. No sé, pero ¿cómo no sabes? Están instaladas físicamente, yo las estoy viendo, estoy aquí, sé que existen, no son un producto de mi imaginación. No, pues es que no sé. Nadie tiene información, ¿no? Hasta que ya después de meses, me dio mucha risa porque ya después de meses sí salió un mapa, que luego les platico de eso. Y entonces ese fue el primer reto, ¿no? Queremos nosotros evaluar las paradas de transporte público, pero ¿cómo las evaluamos si ni siquiera sabemos en dónde están? Lo que hicimos fue elegir 7, al principio fueron 5 rutas y luego agregamos otras 2, simplemente por el recorrido, por el derrotero de las rutas. Queríamos que se cubrieran todas las macrozonas de la ciudad para que pudiéramos tener una muestra representativa. Em, perdón. Entre esas 7 rutas está la 5A, la 7A, la 13B, la 17, la Loma Linda, la 2B San Ángel y la 18 directa. De cada una de esas rutas, Oscar Mesta Rodríguez, que fue mi colaborador en esa metodología, nos subimos al camión y nos empezábamos a darle la vuelta así, todo el recorrido de la ruta, 5 o 6 veces. E íbamos marcando en una libreta y yo en el celular exactamente en dónde había una parada de transporte público y qué tipo de parada era. Y ese es el primer mapa que ven con el número 1, ¿no? Esa es la ruta 5A. Entonces, uno era la ida, que es el verde clarito, y el otro es el regreso, que es el verde fuerte. Y entonces íbamos poniendo pines. Y luego ya después, ya que hacíamos eso como 2 o 3 veces, seguíamos en el camión porque entonces ya era, o sea, al día siguiente ya nos volvíamos a subir porque era confirmar que no se nos hubiera pasado ninguna. Porque pues entre que el camión cambia de carril, te obstruyen la visibilidad, etcétera, ¿no? Luego ya después empezábamos a identificar cuáles eran los paraderos informales, porque también eso era importante para nosotros. En dónde se están bajando las personas en bajando o subiendo del transporte público con suficiente frecuencia para que nosotros podamos determinar que ese es un paradero informal y no nada más una parada solicitada, que es distinto, ¿no? O sea, yo podría decirle al conductor, me bajo en la siguiente esquina, pero eso no lo hace un paradero informal. Lo que lo hace un paradero informal es que las personas que transitan esa ruta saben que el camión hace parada ahí. Lo tienen en el imaginario colectivo como una parada. Y a lo mejor no existe ningún tipo de infraestructura, es más, algunas veces no existe ni banqueta y aún así es considerada una parada informal. Y ese es el segundo mapa que ustedes están viendo, ¿no? Los iconos en amarillo son los paraderos informales. Y luego ya después, bueno, eso lo hicimos con cada una de las rutas. Estos fueron semanas de estar haciendo los derroteros todo el día. Dios, a través de esta metodología, yo
bueno, Oscar y yo encontramos un respeto gigante por los conductores de transporte público. No nada más por la labor que ya se avientan y por lo demonizados que están por los medios de comunicación, esa es otra plática, pero simplemente por el estar sentados en ese camión 18 horas. Dios bendito. Ya después salió el tercer mapa, que es el que ven en grande a la derecha. Lo que hicimos lo que hicimos más bien fue crear una fórmula para seleccionar qué paradas íbamos a auditar. En total, nosotros identificamos que de estas 7 rutas, solamente de 7 rutas, había 751 paraderos, ya sea para buses, para postes o informales. Por temas de tiempo y por temas de recursos, obviamente nosotros no podíamos auditar 751 paradas y lo que hicimos fue tomar una fórmula para crear un muestreo representativo y entonces dividimos el número de paradas a auditar por ruta, porque algunas rutas son más cortas o más largas que otras y tienen mayor o menor paradas, de hecho ahí lo pueden ver en la tablita. La 17 tiene 128 paradas comparada a la 7A que tiene 87, ¿no? Entonces no puedes auditar el mismo número de paradas independientemente de la ruta porque así no funciona. Hay rutas más largas, hay rutas más complejas. Entonces ya después nosotros creamos este tercer mapa en el que hicimos como una selección aleatoria de qué paraderos más bien sí se iban a auditar y los puntitos morados son los que terminamos auditando. Fueron 334 las que entraron en la muestra y nosotros auditamos 340 paradas de transporte público. Este mapa, o sea, todos estos puntitos, imagínense que nosotros nos íbamos, si ven Saltillo, en la parte de hasta el sur, esa es la ruta 17. Nosotros nos íbamos en el centro, que era nuestro punto como de reunión, Oscar y mío. Tomábamos la 17 hasta que llegaba al final del recorrido y luego nos bajábamos del camión y nos agarrábamos caminando por todas las paradas de transporte público, auditándolas una por una, por una, por una, caminando. Caminamos yo creo que más de 250 kilómetros de toda la ciudad, de parabús a parabús, porque, y esto fue intencional, porque el caminar entre paradero de uno a otro te expone y te abre los ojos a las condiciones de una manera en la que bien pudimos haber rentado un carro y agarrarnos de parabús a parabús, ¿no? O sea, porque a lo mejor hubiera sido más sencillo, ¿no? En 2 minutos llegas de uno a otro. No te expones, lo estábamos haciendo en el verano, no te expones al calorón, a quemarte, a la velocidad, o sea, a la inseguridad vial. Pero eso también nos hubiera dado un entendimiento mucho más sesgado de, de lo precario que es caminar la ciudad. Y necesitábamos entender qué tan precario era caminar la ciudad, porque cuando tú analizas una parada de transporte público, no nada más estás analizando la infraestructura que está embebida en ese puntito, sino cómo es que llegas a ese puntito. Porque las personas no mágicamente aparecen en esa parada de transporte público, sino que llegan caminando, o llegan en carro, o llegan en bicicleta, pero llegan de alguna manera y necesitamos ver cuáles son las condiciones viales de esos métodos de transporte, ¿no? ¿Cuál es el resultado? En QGIS, que es la interfaz que nosotros utilizamos para interpretar los datos. Cada parada de transporte público tiene más de 20 indicadores. En este caso, la imagen que les estoy dando está categorizado por transparencia de mobiliarios. Los puntitos rojos significa que en esas paradas de transporte público hay al menos una pieza grande de mobiliario, obstáculo o condición física del diseño que bloquea la visión de más de 150 metros de alto y 1,20 de ancho. Y así progresivamente, ¿no? En naranja hay algún obstáculo que bloquea la visibilidad, pero es un poquito más pequeño. En amarillo hay un obstáculo, pero pues está chiquito. Y en verde quiere decir que no hay obstáculo. Ahora, vamos a regresarnos un poquito y vamos a ver cómo es que estas 3 metodologías están hablando entre sí. ¿Recuerdan que yo les estaba platicando de las caminatas, de las auditorías y del seguimiento de participantes? En las caminatas, las participantes llevaban un libretito, que es este que se ve en las imágenes, que se llama el Participant Assessment Booklet, en el que ellas estaban evaluando percepción y experiencia de las paradas de transporte público que nosotras estábamos utilizando esos días. Mientras que Oscar y yo evaluamos exactamente esas mismas paradas, pero en términos técnicos, en cuánto mide la banqueta, tiene sombra o no tiene sombra, tiene banca y para cuántas personas, cuál es el uso de suelo que existe alrededor, o sea, esas cosas técnicas que a lo mejor a las mujeres o a los usuarios de a pie es como, pues no te sé decir exactamente por qué, pero en esta parada me siento insegura.
y ya después les sigues preguntando y es como, bueno, me siento insegura porque pues no hay luminaria, ¿no? Y entonces ahí es en donde ya entra la evaluación técnica y es como, sí, pues es que la luminaria nada más está arrojando el aro de luz a la vía vehicular, no a la banqueta. Ah, bueno, entonces ahí es en donde estas dos metodologías ya empiezan a hablar. Cuando empiezas tú a evaluar percepciones y experiencias, pero a esto le añades como esta capa de lo técnico, entonces todo empieza a compaginar y entiendes un entendimiento muchísimo más completo de qué es lo que estás viendo cuando estás viendo el espacio público. Y con los seguimientos de participantes igual, ¿no? O sea, porque lo que hacía la diferencia entre el seguimiento de participantes y las caminatas era que aquí lo estábamos viendo con las participantes uno a uno. Yo estaba analizando a detalle, al más mínimo detalle, la experiencia de una participante, una a la vez. Mientras que en las caminatas estábamos todas platicando de cuáles eran nuestras experiencias y estábamos compartiendo cómo es que esas experiencias habían marcado la manera en la que nosotras vemos la ciudad. Y les digo, esto nada más es uno de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en las caminatas algo que a mí me llamaba mucho la atención era que decían las participantes, obviamente yo me siento insegura si yo no puedo ver y yo no puedo ver y ser vista. Si hay algo que bloquea la visibilidad, yo no sé qué hay atrás de eso, ¿no? Y entonces, ¿en qué pensamos? En los parabuses, porque los parabuses, me voy a regresar porque por acá tengo una imagen. ¿Sí? ¿Quién ve la imagen? Ay, perdón. Aguántenme las dificultades técnicas. Aquí está, porque los parabuses, no está, tienden a tener un tótem de publicidad. No sé si lo ubican cuando les menciono eso. Tienden a tener un tótem de publicidad, ¿no? Y entonces muchos participantes decían, pues sí, a lo mejor tiene techo, que para mí es importante que tenga techo y que tenga una banca, porque pues si voy cargando cosas o si voy con mi niño o si es el verano y está haciendo mucho calor o está lloviendo, pues necesito protegerme, necesito sentarme, necesito sentirme cómoda. Pero muchos de esos parabuses tienen este bloqueo visual, ¿no? Entonces empieza a tener muchos matices esta evaluación. Los parabuses, en teoría, qué padre, porque te puedes sentar y existe techito, pero al mismo tiempo tienen un bloqueo visual muy grande y tienden a estar ubicados en avenidas que son grandes, o sea, que ya son bulevares, distribuidores, etcétera, en el que los límites de velocidad son todavía más altos y entonces eso aumenta las percepciones de vulnerabilidad y el riesgo de, más bien la inseguridad vial de la zona, porque pues entre más alta es la velocidad de la zona, obviamente sabemos que más siniestros viales se generan, ¿no? Entonces se crea una red como de estas webs de araña, una telaraña de muchos matices que estás intentando ver al mismo tiempo cuando estás analizando una sola parada de transporte público. Este es un poco de los registros fotográficos que nosotros sacamos cuando estábamos haciendo todas estas paradas. Unas de mis fotos favoritas son las que tienen los puentes antipeatonales, porque esas son las que salían peor evaluadas, ¿no? Y qué chistoso que muchas paradas de transporte público las ponen justo abajo de puentes antipeatonales, que todavía no entendemos o no ha permeado en la implementación de políticas públicas el entendimiento de que los puentes antipeatonales no son la solución. Bueno, aquí me voy a poner un poquito técnico y esto es como para quien le interesa el diseño de investigación y como la academia. Esta es la manera en la que están estructuradas las metodologías en relación a las preguntas de investigación. Así es como compaginan todas, ¿no? Los seguimientos etnográficos y las caminatas de exploración urbana son métodos cualitativos, mientras que la auditoría a paradas de transporte público es el método cuantitativo. Esos dos se complementan, pero aparte, uno de los métodos cualitativos y el cuantitativo comparten metodología de la investigación porque están replicando, o más bien están adaptando un modelo creado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entre estos tres, o sea, en esta mezcolanza, en esta metodología medio como pegada por ahí, es que yo estoy intentando entender cómo es que las mujeres experimentan y perciben el sistema de transporte público de Saltillo. Esto quiere decir como sus experiencias, sus interpretaciones, y por eso lo hace cualitativo y cómo es que las características físicas del sistema de transporte público moldean las percepciones y experiencias de las mujeres en específico en relación a la violencia de género. Y esto entra en lo cuantitativo. Eso es en lo que nosotros podemos evaluar de manera técnica.
Y por último, una vez sabiendo estas dos, ¿cómo es que podremos reimaginar un sistema de transporte público justo para la ciudad de Saltillo? Uno que nos permita transitar la ciudad libres de violencia. Ahora qué sigue, ¿no? O sea, una vez que tengamos esta investigación, o más bien muy padre como todas estas metodologías, qué divertido ha sido implementarlas y qué divertido ha sido como todo esto de análisis de los datos, ¿qué sigues, no? Este estudio constituye justo un punto de partida. Es la línea que delimita en dónde estamos parados y cómo es que nos podemos comparar en términos a otras ciudades en percepción de inseguridad y modificaciones de patrones de movilidad, pero inevitablemente eso se tiene que trasladar a políticas públicas, ¿no? Se tiene que trasladar a iniciativas, a cambios. Se tienen que crear estrategias de intervención urbana, planes de reestructuración del sistema de transporte público con perspectiva de género, e impulso de políticas públicas y programas para la movilidad del cuidado, porque ya vimos que cuando hablamos de mujeres no estamos hablando de un grupo homogéneo que se mueve todos de la misma manera, ¿no? Y por último, y mucho, mucho, mucho más importante, yo argumentaría, se necesitan crear alianzas de colaboración entre gobierno y organizaciones locales, porque solo a través del entendimiento profundo de las experiencias urbanas de las mujeres es que podemos crear este tipo de investigaciones y este tipo de propuestas. Bueno, y ya por último, mis 20 segundos de anuncio. He colaborado en Ruedas Rebeldes, me pueden leer de manera esporádica por ahí. Y nada, esto es todo. No sé si tengan por ahí alguna pregunta o respuesta. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, aquí ando. Hola Diana, muchas gracias. Increíble todo lo que has hecho, toda la investigación, el entendimiento, ¿no? O sea, creo que eso me voló la cabeza ahorita que decías, no, pues los choferes están 18 horas manejando y es, como dices, hay un estigma muy fuerte alrededor de quienes manejan, pero pues el problema va más allá, ¿no? Y sí, definitivamente se ve reflejado en la calidad de vida que tienen ellos, la calidad de vida que pues viven las personas que usan el transporte público, sobre todo las mujeres, como comentas. Entonces, nada, creo que abre muchísimo la visión a solamente decir, es que enfrentamos estos problemas en la calle, sino ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, también todo lo de los tótems, ¿no? Algo que es aparentemente tan normal, o sea, ver el nivel de problemática que puede causar en el día a día es impresionante. Y pues nada, estoy muy impresionada con toda tu investigación, con QGIS también. Me encantó cómo presentaste la data. Y no sé si alguien tenga alguna duda, algo que quieran preguntar, chicas. Dale, Marcella. Hola, bueno, primero la verdad es que muy encantada de todo lo que nos presentas. Muchas felicidades por tu investigación. Creo que es un tema que me apasiona mucho, pero no sé si no, o sea, si yo estoy como en una burbuja en donde no se habla, yo soy de Monterrey, donde no se habla o que apenas está iniciando la conversación, entonces ayuda mucho como saber que hay personas como tú investigando. Hay algo como que me interesa mucho y que he estado como en mesas, digamos que de decisión de poner, por ejemplo, puntos naranja o estos botones de pánico, ¿no? En las paradas, que yo creo que a lo mejor mucho por desconocimiento, pues empírico, más bien práctico, más que empírico, como que quienes ponen estas soluciones en los gobiernos dicen como, ay, claro, como si existieran las paradas, ¿no? Incluso como tú mencionas, o sea, ni siquiera tienen esos datos de dónde hay paradas, pues mucho menos tomen en cuenta las paradas informales que tú mencionas, que yo digo que son como el constructo social y suelen estar como en las colonias populares, al menos acá en Monterrey así funcionan. Sí. Entonces yo no sé si tú en esta investigación y en esta experiencia que has tenido, yo tengo como la hipótesis, la idea, al menos en mi experiencia, que las colonias donde hay como estas paradas informales son las que más necesitan atención por temas de inseguridad, que por ejemplo paradas que ya existen donde es como que tienen la intención de poner estos botones de pánico, ¿no? O sea, como la estrategia es ponerlo en paradas que ya existen, pero yo diría, pues al revés, ¿no? En las que no existen y son informales, a lo mejor funcionarían un poco más. Y me gustaría mucho como saber tu opinión al inicio que hablabas del tema del acoso en el transporte público,
aquí en Monterrey, apenas como en esta nueva administración, se puso un poquito más de atención al tema del vagón rosa, que ya existía, pero como que no había una estrategia que se obedeciera, ¿no? Como el vagón. Entonces, pues para mí es como un curita, ¿no? Al final del día no es como que los hombres están aprendiendo a no acosar o así, sino como tú dices, es como muy punitivista, o sea, cada escalón, al menos acá en algunas estaciones del metro en Monterrey, es como acosar es un delito, arrimárselo es un delito, tocarle es un delito, ¿no? Que entiendo como el mensaje, pero pues para mí no, o sea, no es como un cambio un poco más como social estructural, ¿no? Entonces no sé como tu opinión acerca de eso, si conoces algunos casos donde simplemente o vaya acompañado a lo mejor el vagón rosa con otras estrategias que sí ayuden a prevenir pues todo el tema del acoso. Y ya es todo. Gracias. Sí. Tocaste puntos muy interesantes. Me voy a ir con lo último que mencionaste de los vagones rosas, solo para que no se me olvide. Siempre que me preguntan qué opino de los vagones rosas, siempre les doy la misma, ¿cómo se llama? Metáfora, que es, imagínate que creas una burbujita y le dices a todas las mujeres, ya te puse una burbujita, métete ahí. Y si no te metes en esa burbujita y te pasa algo, es tu culpa, yo te creé la burbujita. Entonces, lo que hace es nada más continuar esta narrativa y a lo mejor la continúa como de una manera quedito, ¿no? A lo mejor no la continúa de una manera tan obvia como los procesos de revictimización que les platicaba al inicio por parte de los centros de empoderamiento, pero la continúa y sigue bajo el entendido de que la mujer es responsable de su seguridad, en el sentido de tú podrías estar previniendo que te acosen, cuando en realidad no funciona así, ¿no? Luego también me llama mucho la atención porque una vez me invitaron como a una mesa de trabajo con gobierno local y no sé qué más. Y como ya sabes, o sea, sí, como con organizaciones de activismo y demás. Y me dijeron así de que, bueno, sí, pero es que ya estamos implementando vagones rosas y ya estamos, no, camiones rosas y que querían hacer una ruta exclusiva, ¿no? Y yo de que, ok, y, o sea, y con esa nueva ruta van a aumentar la capacidad del transporte colectivo o simplemente va a ser un camión o cuál va a ser la frecuencia, ¿sabes? Y es así de que, no, pues es que eso no importa. Y yo así como, pero si nada más les vas a dar un camión a las mujeres que pasa una vez cada hora y que tiene menos capacidad que los demás camiones, entonces, ¿qué tipo de opciones de movilidad les estás dando? ¿Por qué no más bien? Y ese era mi argumento, ¿no? O sea, ellos nunca se detuvieron a pensar, a ver, ¿cuáles son las condiciones físicas que permiten que los hombres, o más bien que los acosadores, desdibujen la línea de lo intencional y el acoso? Es el hacinamiento. ¿Por qué no estamos pensando en cómo aumentamos la capacidad de los camiones, ya sea crear camiones más grandes o más bien poner camiones más grandes, poner límites de aforo en los camiones y aumentar la frecuencia de la ruta? Y entonces tienes más camiones pasando, a lo mejor con menos personas, sí, pero justo porque van con menos personas, existen menos oportunidades como de este desdibujo de la línea del acoso intencional y el acoso de, es que el camión va bien lleno, no te la voy arrimando. Pero no lo pensamos así, más bien pensamos en perspectiva de género, tiene que ser rosa, tiene que ser segregado, tiene que ponerse un vagón exclusivo, ¿no? A eso es a lo que quiero llegar. O sea, cuando hablamos de estas estrategias, ok, sí, por ejemplo, en ciudades como en Ciudad de México, que son urbes gigantes, yo, en lo personal, no viajo si no es en los vagones exclusivos, simplemente por el volumen de personas, o sea, el sistema me rebasa. Y solamente puedo manejar mi seguridad de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en ciudades, en este caso como Saltillo, no necesitamos camiones exclusivos rosas porque creo que me voy a regresar a una imagen. Perdón. Esta foto en la que el camión, la de la mano izquierda, perdón, esta foto ahorita tiene los dos camiones, las dos hileras de los asientos azules, pero hay camiones que son viejitos, son muy viejitos, pero que lo implementaron hace como 20 años, que una de las hileras está pintada de rosa, porque se supone que esos eran los asientos para las mujeres. No nos alcanzaba para camiones exclusivos, pero nos alcanzaba para pintura rosa, no se preocupen. Entonces, sí, como que cuando pensamos en estas estrategias, siento que después puede contribuir, no nada más como a esta revictimización normalizada,
sino a que los gobiernos locales digan, pues yo ya les implementé los transportes exclusivos, ya qué más quieren, cuando en realidad es justo lo que decías, ¿no? Tienen que ser medidas coordinadas. A lo mejor en Monterrey ya están llegando como a una problemática bastante urgente en la que dicen necesitamos estos vagones rosas. Ok, necesitamos de cierta manera aliviar la problemática. ¿Cuáles son las medidas articuladas que van a ir de la mano de ese vagón exclusivo para que después en 10 años ya no sea necesario? Para que después en 10 años, en 5 años, en 15 años, las mujeres ya puedan transitar todo el sistema de transporte público sin tener que estar segregadas al último vagón del tren. Porque si nada más estás implementando eso, entonces no estás atacando nada. Nada más nos estás metiendo en una burbuja en la que dices, ay, ya no es mi problema, ya les creé eso, ya les creé su burbuja. Tienen que ser medidas coordinadas. Justo lo que te decía, ¿no? O sea, pensar más allá del rosa. ¿Cuáles son las frecuencias de los vagones? ¿Qué aforos tienen? ¿Cuál es el espacio, la configuración física del espacio? O sea, ¿hacia dónde están volteando a ver los asientos o en dónde están acomodados? El diseño interior del vagón o del camión también afecta. Y existen estudios que está comprobado, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de asientos en la fotografía regresando a la fotografía que les estoy enseñando, hacen sentir a las mujeres más inseguras porque te acorralan en la ventana, en el asiento de la ventana, ¿no? Y eso también influye en las percepciones de seguridad y de vulnerabilidad. Pero no nos ponemos a pensar en esto, nos ponemos a pensar en, pues vamos a crearles la burbuja. Y el segundo comentario que me hiciste fue de las paradas informales en las colonias de la periferia. Creo que no, ya se me fue el hilo, claramente, pero creo que fue algo así como que las paradas informales eran las que necesitaban los botones de pánico. No sé, fíjate, me parece interesante. Creo que en general yo no soy una persona que esté muy, que sea muy vocal acerca de los botones de pánico porque necesitan estar conectadas a sistemas como de circuito cerrado, como CCTV, como de videovigilancia, eso es a lo que me refiero, de videovigilancia. Y luego ya te empiezas a meter como con otros temas de política pública como de persecución y racialización y profiling y demás, ¿no? Creo que más bien yo me pondría a ver cuál es el diseño vial o el diseño urbano de las zonas periféricas que hacen sentir, que aumentan los sentimientos de vulnerabilidad. Porque en Saltillo también muchas de las paradas informales justo están dentro de las colonias, pero lo que al principio Oscar y yo nosotros también pensábamos, oye, pues aquí les hace falta un parabús, aquí les hace falta por lo menos un poste, no manches que ni siquiera invierten en eso, cuando en realidad luego puede ser un arma de doble filo, porque a muchos conductores los sancionan, o más bien algunos conductores como toman cierta actitud que no te quieren bajar si no es en la parada oficial, pero tú como mujer, imagínate que vas en el camión y son las 8:30 de la noche y ya está oscuro, y sabes que si te bajas en la parada oficial tienes que caminar 20 minutos para tu casa, pero si te bajas 3 cuadras antes y le pides al camión, al conductor que te baje, tienes que caminar 5 minutos. 5 minutos nada más. Y entonces, ¿qué haces? Pues pides que te bajen en la parada informal, pero si instalan muchas paradas formales y no tienen la frecuencia adecuada, entonces se puede crear una dinámica en la que los conductores empiezan a ser como gatekeepers de dónde te bajas y en dónde no. Y eso puede también afectar tus percepciones de seguridad. Está interesante, sí, o sea, porque es complejo, no, yo creo que mi conclusión general de este argumento es, no se trata de hacer que todas las mujeres tengan percepciones de seguridad al 100 todo el tiempo. Yo siento que eso a través del diseño urbano es bastante imposible porque todo eso está atado a problemáticas sociales muchísimo más grandes que todo esto, ¿no? O sea, por mucho. Pero sí se trata de crear condiciones urbanas que le permitan a las mujeres navegar los riesgos de manera segura, que puedan navegar la ciudad y los riesgos que eso conlleva y que puedan hacerlo de manera calculada y que no sientan que eso limita su vida o sus oportunidades. ¿Y cómo hacemos eso? A través del diseño, dándoles calles bien iluminadas, usos de suelo mixtos, ojos en la calle, buenas rutas, derroteros que están bien comunicados entre ellos, horarios como horarios frecuentes con camiones que no estén hacinados. O sea, son muchas pequeñas cosas
que luego después le va a permitir a las mujeres, a lo mejor no te estoy quitando por completo las inseguridades que tienes en la ciudad, pero te estoy permitiendo que las navegues de manera segura. Gracias. Gracias. Ahí, Yaisel, si tienes una duda. Sí. Hola, chicas. Bueno, llegué un poquito tarde, entonces no sé si mi pregunta a lo mejor sí lo vieron o no, pero seré como muy breve. Primero, agradecerles, me quedé impresionada con la data que estuvieron compartiendo. Yo fui usuaria de transporte público más de la mitad de mi vida, y caminando entre caminar y transporte público. Pero al vivir en el centro, la verdad es que no tenía tanta, como, pues, todas las rutas pasaban en la esquina de mi casa, me dejaban, o sea, digamos que no era un tema. Pero cuando pasa la pandemia, ven que pues todo el tema transporte público, yo dejé de usar transporte público, en casa teníamos coche, pero pues empecé a moverme caminando, ¿no? O sea, es algo que siempre he hecho, entonces dije, ok, ya no me voy a volver a subir a las combis, me voy a mover caminando. Y oh sorpresa, está horrible también, o sea, ser como peatón. Sí. El respeto, no sé, de los automovilistas, ahí como dicen, de repente caminamos y se elimina el camino, o sea, se elimina el camino y es de que pues ahí como que torea los coches. Entonces, no sé si hablaron un poquito, o sea, ahorita por lo que escuché ya de cuando entré, muy enfocado en la parte de transporte público y dónde realmente debemos poner la atención, pero, o sea, solo dos cosas. Les digo, yo siempre he querido volver a usar el transporte público de Saltillo, pero ya de verdad prefiero caminar. Ahorita, bueno, tengo apenas pocos meses, como un mes que tengo coche, pero trato de caminar mucho. Entonces, uno, pues no sé cuáles serían nuestras acciones. No sé si tu proyecto sea el de transeúntas, o sea, sí, ¿verdad? No, fue en colaboración con Transeúntas. Ah, ok, ya. Pues no sé, o sea, como civiles, o sea, ¿cómo podemos contribuir más a hacer más conciencia? O sea, porque yo ahorita, les digo, yo dejé de usar transporte público porque a veces optaba por caminar 40 minutos y llegar a mi destino que subirme a una combi. O sea, mejor me organizaba, me iba con mi sombrerito, mi paraguas, a veces me cubría para el sol. O sea, prefería eso a tomar transporte público. O sea, el nivel les digo, voy, gente, ¿cómo te vas a solear y cómo vas a estar toda sudada? No me importa, así voy a llegar al brunch, o sea, me vale. Entonces, ay, espérenme, ¿a qué iba? Sí, ya llevé el hilo, espérenme. Ok, esta parte, y ahorita, o sea, ¿cómo podemos contribuir o cómo podemos encontrar más información? Porque me he topado con gente, yo estoy muy cómoda caminando en las noches, en la madrugada, porque he tenido la fortuna de que no me ha pasado nada. Pero hace poquito con una roomie, damos clases juntas y nos íbamos a regresar y yo me regresaba siempre caminando en la noche. Nosotros vivíamos en la República, no sé si todas ubiquen esta colonia, entonces realmente pues caminas de Carranza, te metes por a González Lobo y llegamos a nuestra casa, o sea, está relativamente iluminado y tal. Pero después ella me platica sus experiencias del por qué no camina en la noche, ¿no? O sea, cosas de personas que no sé, emparejaban con coches y se masturbaban y, o sea, cosas así como muy, muy fuertes. Yo dije, pues, muy ajena a otras realidades, ¿no? Entonces, sí, pues nada, digo, solo era como aplaudirles como por esta labor, tu investigación, la explicación de la data me pareció impresionante. Esto que hicieron de la Semana de Movilidad también fue para mí, dije, ay, por fin alguien como que está haciendo algo en función a eso. Y pues simplemente digo, más que duda, digo, si hablaron de ese tema en lo que me perdí de la plática y pues cómo podemos ser más partes, hacer más activas para contribuir, para hacer más ruido, no sé. Digo, yo no soy experta, no conozco, pero me gusta caminar, soy peatona y me gusta mucho la ciudad, pero creo que es un problema muy, muy severo, o sea, que tenemos de movilidad, o sea, y que no somos la prioridad. Se supone, bueno, corríjanme, alguna vez con un político cuando estábamos trabajando en una oficina en la que estaba, hablaban que en la escala de prioridad se supone que el peatón es primero, antes que todo. Y aquí en Saltillo la realidad es que es el automóvil o el transporte, o sea, los coches. Entonces, pues sí, digo, solo lo senté sí, digo, no sé si era como alguna duda concreta, pero eso. Sí, definitivamente se supone que en la pirámide de la movilidad de los peatones estamos hasta Mm. arriba, pero yo diría que no es nada más Saltillo, ¿no? O sea, son modelos urbanos carrocentristas, Mm. que justo Saltillo es una de las ciudades que tiene esos modelos, ¿no? Em,
justo, bueno, creo que hubo un slide en el que sí hablé de por qué era importante las auditorías de las paradas, a las paradas de transporte público, y la metodología que implementamos Oscar y yo, de caminar entre parada y parada, justo para poder entender a mayor profundidad los retos de cómo es llegar a esa parada de transporte público para usarla. Ok, sí, estás auditando como el circulito en el que está embedida la parada de transporte público, pero ¿cuál es la experiencia que viven las personas que tienen que llegar a esa parada para poder tomar la ruta? Luego también lo vi muy de primera mano porque había en los seguimientos de participantes, luego a mí me parecían, muchas de las decisiones que tomaban, me parecían muy interesantes. Yo no les decía nada porque necesitaba primero entender y quería que ellas me explicaran a mí, pero luego poco a poco me empecé a dar cuenta que muchas veces no se iban a la parada de transporte público que les quedaba más cerca, sino a la que se sentían más cómodas, incluso si eso implicaba caminar un poquito más. No. Lo mismo con la ruta, si implicaba esperar un poquito más, pero tomaban un camión que estaba menos lleno o que a lo mejor sabían que esos camiones, por ejemplo, la 5A tiene iluminación por adentro en las noches. Y entonces había participantes que preferían esperar esos camiones, aunque podían tomar otra ruta que a lo mejor se tardaba 5 o 10 minutos menos, pero decían, sí, pero yo quiero que esté iluminada porque ya es de noche. Y preferían esperar eso, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante también tomar en cuenta las experiencias más allá del transporte público. Aunque este es un estudio enfocado en transporte público, es importante reconocer que al transporte público nosotros llegamos caminando y nos bajamos y caminamos. Y esas condiciones también moldean cómo es que vivimos la ciudad. Y luego ahora con lo que te refieres de cómo nos involucramos, esta semana de la movilidad. No tengo otra respuesta. Esta semana de la movilidad, o sea, creo que algo, lo dije al inicio y lo voy a repetir ahorita y cuantas veces me pregunten, ¿no? Esta semana es uno de los esfuerzos más importantes que se ha tenido en Saltillo por crear conversación cohesiva y coherente acerca de movilidad sostenible en Saltillo. Y yo siento que el participar en estos diálogos de cualquier trinchera es importantísimo porque le va dando momentum a toda esta organización. Ahorita estamos teniendo un conversatorio chiquito en el que estamos nosotras, pero el siguiente año ya vamos a tener mayores eventos que van a tener más capacidad y que van a seguir causando ruido, ¿no? Y a veces va a ser ruido incómodo, pero también a veces va a ser ruido de, sí, necesitamos más ciclovías, sí, necesitamos mejores banquetas, sí, necesitamos demandar mejor y mejor transporte público que sea más eficiente, más cómodo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el seguir conectada con este tipo de temas y el traerlos a la mesa de conversación, incluso dentro de tus círculos, me parece que es el primer acto que yo le recomendaría a cualquier persona que quiere estar abogando por la movilidad sostenible, sobre todo desde una trinchera peatonal. Yo también, ante todo, me considero peatona. Soy apasionadísima del transporte público. Yo creo que no se llega a este nivel de ñoñería si no eres, pero ante todo, yo me considero peatona y yo siempre voy a estar defendiendo los derechos peatonales y el poder caminar por la calle libre, segura y cómoda. Y yo creo que estos eventos y similares son el parteaguas, son lo que nos dan esa entrada. Pues voy a aplicar la que aplicaste tú ayer, Diana, del por dos. Pero sí, yo levanté la mano porque te quería contestar y justo lo que dijo Diana, ¿no? O sea, la Semana de la Movilidad, justo para eso la creamos, para visibilizar temas, para reflexionar de temas y que todas las personas estuvieran incluidas. Hicimos un esfuerzo. Párate, mami. Vente. Párate. Hicimos un esfuerzo Párate, súper mami. grande para. Párate. Ahí voy, estoy hablando, ven conmigo. Hicimos un esfuerzo súper grande para juntar a muchos actores claves de la ciudad que hicieran diferentes actividades y es un éxito esta semana y esperemos que cada vez, cada año sea más fuerte, pero lo que platicábamos justo Diana y yo al inicio es que pues se involucraron universidades que quedaron súper contentas que hasta nos decían, no quiero que esperarme un año en hacer cosas, ¿no? Entonces, justo es lo que detona este tipo de acciones, que más personas se interesen en el tema y que no lo dejen como un tema aislado, que lo tomen como suyo, porque es de todos y de todas las personas que vivimos en la ciudad
y que se involucren, porque cualquier persona con simplemente mencionarlo, tú en la comida, en la sobremesa de tu familia, vas a detonar algo, ¿no? Y pues que sepan que esto empieza porque mañana es el Día Mundial el Día Mundial sin Auto, y que es el 22 de septiembre, y se reflexiona toda una semana, esa una cosa a nivel mundial, y Monterrey, por ejemplo, esta es la 9ª semana de la movilidad que hace, y ahorita pues, Saltillo tiene su primera. Diana, yo te agradezco y me quedé impresionada. Yo me quedé con muchas ganas, que lo quiero mencionar. El año pasado yo vi en redes sociales lo de la caminata y al Sí. final me rajé porque y quería ir con mi bebé que tenía 1 año y dije, híjole, va a estar bien pesado subirme, bajarme la carriola, que no le dé hambre, dónde le voy a cambiar el pañal. O sea, como que me puse a pensar todas las situaciones que me podían pasar y dije, ¿para qué? O sea, y me hubiera encantado que mi voz estuviera en ese estudio que hiciste, pero dije, la verdad que, Pero pues, fíjate que qué importantísimo, ¿no? Porque justo cuando empezaron a publicar lo del Día Mundial sin Auto, yo reposté un poquito en mis redes sociales y me acuerdo que me llegaron un par de DMs que decían así como que, no, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Está imposible llegar a mi trabajo si no es en carro. Y yo como, ese es el punto. Esa es la moraleja de la historia, que reflexiones por qué es tan imposible, por qué no puede existir una ruta, por qué no pueden existir ciclovías, por qué no me puedo ir caminando incluso, ¿no? Y justo esto que mencionas, qué importantísimo, ¿no? Que tus responsabilidades de cuidado tenían tantas complejidades que había que navegar de la mano de todas las complejidades que representa el sistema de transporte, que al final del día no te permitieron participar en esta oportunidad, ¿no? Y que ahorita era una caminata, pero que después pudo haber sido una oportunidad laboral o de educación o de socialización o simplemente de conectar, no sé, con tu familia que a lo mejor vive lejos y que después, si no vas tan seguido, puede que te sientas segregada, secluida, o sea, muchas cosas que van coartando tu calidad de vida, ¿no? Y justo esto que estás mencionando es el punto. O sea, llegas exactamente a la conclusión, ¿no? De cómo es que los sistemas de transporte ineficientes moldean nuestra vida. 100%, muy, muy cierto todo lo que comentan, chicas. Igual también me gustaría comentar un poquito acerca de una experiencia que tuvimos hoy. Entramos bueno, fuimos a la plática esta con el colectivo Ayuguara. Fue una caminata de una colonia hacia la montaña, ¿no? Entonces estuvimos reconociendo cómo era la colonia, cómo vivía ahí la gente, cómo era el transporte, qué problemas se enfrentaban. Y luego ya una reflexión ya en el Camino del 4. Y se me hizo súper importante porque pudimos platicar con algunas personas, y uno de repente puede tener la idea de que si las personas no saben del concepto de movilidad, peatón o cualquier urbanismo, ciudades, sostenibilidad, lo que quieras, no van a entender. Y la realidad es que lo entienden porque lo viven día con día. Entonces, creo que, o sea, de cómo participamos, cómo ayudamos, creo que sí es importante hablar del tema y de todas las implicaciones que tiene el diseño urbano y también la mentalidad que tenemos. O sea, lo que decías ahorita, Jace, el de que el peatón es primero, no es cierto, ¿no? O sea, eso es como el pilar de la seguridad vial, y creo que simplemente mencionar esa frase entre la familia es importante. Yo lo que hago, yo la verdad manejo un chorro, y ahí se los sabe, y busco, o sea, siempre ceder el paso al peatón en medida de lo posible y decirle al peatón, tú eres primero. ¿Por qué? Porque creo, desde mi cabeza hay una barrera mental que tenemos como peatones, de que el carro nos da miedo, ¿no? Porque ya nos lo han echado varias veces caminando. Entonces es importante como simplemente estos conceptos que luego escuchamos en eventos como este de la Semana de la Movilidad o en documentales, lo que veamos en TikTok, pues repetirlos entre las personas que no están tan involucradas, pero que sí les afecta, ¿no? Porque sí lo entienden, sí lo viven y sí han sido víctimas. Ahorita lo que comentabas, Diana,
me siento segura, ¿no? No, o sea, no te sientes segura. Creaste un ambiente seguro a partir de la inseguridad que vivías, ¿no? Entonces, como visibilizarlo, ponerle nombre, ponerle datos y comentarlos ahí en la cena familiar o lo que sea, creo que ya hace un muy buen espacio para abrir la conversación. Y pues es la invitación que hacemos en la Semana de la Movilidad. También conectar, o sea, conectar con personas que puedan hacer más ruido al respecto. Pues también para nosotros ha sido oro encontrar a todas estas personas, convivir con gente como Diana. Ayer en la plática cerró con una duda una maestra llamada Brenda que hablaba sobre las infancias. Y pues nos abrió mucho los ojos, ¿no? O sea, de repente estamos cada quien en nuestra burbuja y esa transversalidad de personas que pueden llegar a hablar de esto, pues te abre totalmente la visión de por qué es importante el tema de movilidad. Entonces, nada, pues muchas gracias por abrirnos la mente a ver otras perspectivas, ¿no? Y pues sigamos buscando abrir otras perspectivas para las personas. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún otro comentario, algo que quieran comentar. Si no, Dianita, pues no sé si quieras cerrar con algo. No, bueno, no, creo que luego ya nada más me quedé pensando en que luego, creo que Marsella fue quien me preguntó de lo de los vagones. Y me quedé pensando, que no sé si se acuerdan que les hice un comentario acerca de las experiencias de los conductores. Porque cuando estábamos haciendo todo lo de las auditorías y Oscar y yo nos la pasamos en los camiones semanas, nos empezamos a hacer medio amiguis de algunos conductores, de los que eran amigables, ¿sabes? De los que nos dejaban cotorrear con ellos. Y nos empezaban a platicar de sus condiciones laborales. No, hombre, o sea, duro, feo, o sea, que llegaba un punto en el que nosotros decíamos, oye, esto ya raya en la violación de derechos humanos, estoy segura. Y aún así eran personas que tenían 15, 20 años trabajando como conductores y que se las sabían de todas a todas, ¿no? Y eso, bueno, Oscar y yo ya lo teníamos como mucho en mente, pero justo platicar y dialogar con los conductores de transporte público nos abrió mucho los ojos a cuánto es que las experiencias que nosotras tenemos como usuarias están ligadas a las condiciones laborales de los conductores. Fíjate, porque muchas mujeres luego nos decían en los seguimientos y en las caminatas, nos decían que no les gustaban los conductores que iban jugando carreritas, que se notaba que les valía, que iban hechos madre, que no respetaban los límites de velocidad, etcétera, ¿no? Pero luego nosotros platicando con los conductores nos dimos cuenta que hay algunas rutas que les cobran 50 pesos por minuto si llegan tarde. Por minuto. Al día hay conductores que ganan 600 pesos. Si tú llegas un minuto tarde en una vuelta, ya te rebajaron 50 pesos. Ahora imagínate en todas las vueltas, porque si te retrasas en una de tus vueltas y no recuperas los minutos, hay días en los que puedes salir tablas o puedes salir debiendo si no le sabes bien a tus tiempos, si no sabes medirle bien las velocidades, si no empiezas a cortar camino, etcétera, ¿no? Si no empiezas como a carrerear. Y luego aparte te pones a pensar, luego también, más bien, luego aparte también tienes que considerar el sistema de concesionarios. ¿Cómo es que eso también afecta nuestras experiencias? Porque dentro de una misma ruta existen distintos dueños. Entonces, toda la ruta 17 no le pertenece a una sola persona, sino que 3 camiones le pertenecen a Sutanita, otros 4 a Manganita y otros 4 a Perenganito. Y entonces el de Sutanita y el de Perenganito se van peleando el pasaje porque aunque somos de la misma ruta y tenemos el mismo número, el dinero no, la ganancia no va a la misma persona. Y todo esto también está impactando nuestras experiencias como usuarios, nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra percepción del sistema de transporte público en general. Por eso eso es a lo que iba, por eso regreso un poquito a lo que me preguntó Marsella, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género en materia de transporte, ¿qué tan incómodos estamos dispuestos a ponernos? Porque entonces mi pregunta sería, ¿cuánto le pagas a tus conductores? ¿Cuántas horas trabajan tus conductores? ¿Cómo funciona el modelo de concesionario hombre-camión en la ruta que estás intentando mejorar?
pero esas no son conversaciones que estamos dispuestos a tener, porque lo más fácil es pintar todo de rosa y decir, ya, ahí está, ahí tienen su chingado camión, súbanse. Y ya, perdón, ese era mi rant. No, súper cierto, porque a final de cuentas sí, o sea, quien va manejando, de él dependen todas las personas que van en el coche, ¿no? Si se cruzan ahí en frente del tren, cuando va pasando, pues, de ellos, o Oye, sea, y digo, es por dar un ejemplo fuerte, pero en realidad es el día a sí. día y es lo normal, ¿no? Depende de quién va manejando. Que se supone que el transporte público es el número 2, ¿no? En nivel de importancia, porque pues va mucha gente adentro, no me acuerdo. Creo que No, es peatones, ciclistas. ciclistas, Ciclistas, sí, y ciclistas. luego, ajá, sí. Pero Luego sí. transporte de carga y luego transporte público y luego los autos. Pensé que era público y luego carga. No me acuerdo. Están mezclados, sí, perdón. Súper. Pero Sí. pues bueno, ya ahora sí para cerrar, muchísimas gracias, en serio. Aprecio muchísimo la invitación. Qué gusto y qué honor que me invitaron a la primera edición y estoy segura que voy a estar ahí en la segunda, si es que se puede incluso estar organizándola. Y también gracias a los asistentes por las preguntas y por el interés en mi investigación. Y pues sí, bueno, ahí están mis redes sociales y mis datos de contacto por si alguien tiene como más preguntas acerca de la investigación o luego también me llegan como preguntas como de la metodología para las personas que están interesadas en el diseño de investigaciones. Y muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Muchas todos gracias. los que se sumaron y pues ahí síganos en redes sociales, movilidad.slw. Gracias, bye. Gracias.